Tribunal Constitucional. Buenos días. De pie, por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 2 de mayo del 2013, presidida por el magistrado Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Fernando Calle Jayén y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Yanet Otáralo Santillana. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas con informe oral señaladas el día de hoy. Causa número 2, expediente 1143-2013, proceso de amparo, seguido por Pelaya Minaya Velázquez contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Raúl Carranza Velázquez, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 6, 7, 8, 30, 32, 34, 36 y 37. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados, colegas de la defensa. En representación de la ONP, vengo a informar con los 9 expedientes con los escritos de la rectora, los acreditados. El primero es el expediente 1143-2013, acción de amparo, demandante Pelagia Minaya Velázquez. La pretensión solicita reajuste de pensión, procedencia Sala Civil de Guaura. Señor presidente, la ONP, mediante resolución 47073 del 2011, de fecha 17 de mayo del 2011, le otorgó pensión de invalidez a la demandante en mérito al certificado de discapacidad. Sin embargo, la demandante interpone demanda solicitando se le recalcule la pensión de jubilación de invalidez que viene percibiendo, expresando que le corresponde un monto mucho superior al tope exigido por la ONP y conforme también al artículo 78 del decreto ley 19.990. Más aún, la resolución que otorga pensión a la demandante ha sido emitida con arreglo a ley. Por eso, invocamos a vuestra sala, declara improcedente la demanda. En el expediente 1154-2013, sanción de amparo, la demandante Eugenia García Montes, pretensión, solicita reajuste de pensión, la procedencia a la Sala Civil de Guaura. En efecto, señor presidente, la ONP en el presente proceso se allanó a la pretensión de la demandante respecto al reajuste de la pensión del causante conforme al artículo 1 del decreto ley 23.908. Sin embargo, la Sala Civil de Guaura ha considerado que no le corresponde el reajuste de la actora, toda vez que el causante tuvo como fecha de contingencia el 17 de diciembre del 1992 y la fecha de contingencia de la ley 23.908 fue hasta el 18 de diciembre del 1992, por lo tanto, no le corresponde el reajuste solicitado. En el expediente 1156-2013, acción de amparo, demandante Julio Guillén Senti, la pretensión solicita reajuste de pensión, igual también la procedencia a la Sala Civil de Guaura. El demandante, señor presidente, solicita el reajuste de la pensión que viene percibiendo en mérito a los 3 sueldos mínimos, conforme al artículo 1 de la ley 23.908. Sin embargo, conforme a la hoja de liquidación que aparece adjunto en autos, se acredita que el actor viene percibiendo una pensión de 530 soles, es decir, es un monto superior al que exige la ley, señor presidente. Por lo tanto, el demandante ya viene gozando de una pensión de jubilación superior al mínimo legal establecido por ley. Por lo tanto, también invocamos que se declara infundada la demanda. En el expediente 1227-2013, acción de amparo, la demandante Araceli Hernández Villanueva, la pretensión
solicita se le restituya la pensión de jubilación, la procedencia de la Sala Civil de Huaura. En este proceso la ONP otorgó de pensión de jubilación a la actora. Sin embargo, de acuerdo a los controles posteriores, se acreditó que la demandante, para poder acreditar la jubilación, recurrió a la organización delictiva de Efemio Bau Romero, quien ha sido sentenciado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, toda vez que no cumplía con los requisitos establecidos por ley para poder acceder a la pensión solicitada. Más aún, se constató, señor presidente, que los empleadores declarados por la demandante, en algunos de ellos no registran y en otros las direcciones están inubicables. Por lo tanto, la ONP procedió a declarar caduca su pensión que venía percibiendo. En el expediente 1235-2013, acción de amparo, demandante Pablo Pérez de la Cruz, la pretensión solicita se le otorgue pensión de jubilación minera, procedencia, primera sala mixta de Huancayo. Señor presidente, en este proceso el demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación minera bajo los alcances del artículo 6 del decreto ley 25009 por padecer de enfermedad profesional. Sin embargo, el demandante no reúne los requisitos exigidos por la ley para acceder a la pensión solicitada. Más aún, el actor ya viene gozando de una renta vitalicia en mérito a la misma enfermedad, por lo que el demandante no puede percibir pensión de jubilación minera y renta vitalicia acreditando en base a la misma enfermedad. Por lo tanto, solicitamos a vuestra sala declare improcedente la demanda. En el expediente 1239-2013, acción de amparo, el demandante Martín Beltrán Alvarado, la pretensión solicita pensión de jubilación adelantada, la procedencia a la Sala Civil de Huaura. El demandante solicita pensión de jubilación adelantada conforme al artículo 44 del decreto ley 19990. Sin embargo, señor presidente, el demandante no ha acreditado con ningún medio probatorio haber aportado los 20 años que exige la ley. Más aún, que tampoco ha aportado ni un otro documento que exige el artículo 70 del decreto ley 19990 para poder acreditar los aportes efectuados y poder tener derecho a la jubilación adelantada que está solicitando. En el expediente 1250-2003, acción de amparo, la demandante Liberata Benita Torres Espinosa, pretensión, solicita se le restituya la pensión de jubilación procedente, la Sala Civil de Huaura. Mediante resolución 995-2008, de fecha 25 de febrero del 2008, la ONP le otorgó pensión de jubilación a la actora en mérito a los controles de verificación que hicieran los verificadores Víctor Collantes Anselmo y Mirko Vázquez Torres. Le otorgó una pensión de 415 soles. Sin embargo, conforme a los informes posteriores efectuados, se constató que los empleadores declarados por la demandante, algunos no existían y otros estaban inubicables. Más aún, las direcciones, señor presidente, de estos empleadores no existen. En algunos empleadores donde se pudo encontrar la planilla de verificación, se constató que la demandante no aparece registrada como trabajadora de aquella empresa. Por lo tanto, la ONP procedió a declarar para suspender la pensión de jubilación que venía percibiendo la actora. En el expediente 1454-2013, acción de amparo, el demandante Celso Juica Porta, la pretensión solicita pensión de jubilación, procedencia a la Sala Civil Mixta de Huancayo. El demandante, mediante la pretensión, solicita se le reconozca pensión de jubilación conforme al decreto ley 19990. Sin embargo, el actor no cumple con el requisito de edad para poder acreditar y poder tener acceso a esta pensión solicitada. Más aún, que los documentos aportados por este demandante no reúne todos los 20 años que exige la ley para que pueda tener acceso a la pensión. Es así, señor presidente, que la ONP, en mérito al artículo 70 del decreto ley 19990, declaró infundada la demanda que vino presentando el actor. Finalmente, el expediente 1161-2013, acción de amparo, la demandante María Rosalinda Urbano Dionisio, la pretensión se le reconozca pensión de jubilación. En este proceso, señor presidente, la demandante interpone demanda para que la ONP la reconozca pensión de jubilación como asegurado facultativo independiente. Sin embargo, se ha acreditado que la demandante no ha efectuado ni un pago al Banco de la Nación como aportante facultativo. Hay que tener en cuenta que para poder acreditar la jubilación y poder acreditar los aportes como tal, se requiere de los vouchers que se emiten que se pagan en el Banco de la Nación.
Esto la demandante no lo ha acreditado, ni tampoco ha acreditado con ningún otro documento que respalde su pretensión, señor presidente. Por lo tanto, invoco a vuestra respetable sala que en todo emérito lo que he versado, declare por favor improcedente o infundada la demanda. Muchas gracias, señor presidente. Causa número 12. Expediente 1170-2013, proceso de amparo, seguido por Pedro Pasos Carrera contra la empresa minera Shogun Hierro Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Oscar Domingo Coelho Salaverry y por la parte demandada el doctor Julio César Seminario Martino. Señor presidente de la primera sala del tribunal, ante todo mis saludos a los miembros también del colegiado y al abogado que representa los intereses de la empresa demandada. En el recurso de agravio constitucional que hemos presentado, hemos expuesto las razones por las cuales la sentencia de vista, proferida por la Sala Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica en la ciudad de Nazca, debe ser anulada, en razón de que esta sala ha variado los hechos en que consiste la controversia. Tanto mi patrocinado como la empresa demandada, en los actos postulatorios han indicado que la plataforma de hechos o el relato histórico de hechos se remonta a que se imputa al señor Pasos Carrera la comisión de una falta grave por no haber informado sobre unos sucesos acaecidos el día 5 de mayo del 2011 a sus superiores y por haber efectuado un protesto ante la Capitanía de Puerto en su condición de marino mercante y capitán de la nave que él tripulaba. Y sin embargo, la Sala Superior, revocando la sentencia apelada que declaraba fundada la demanda y variando los términos de la controversia, ha afirmado que en el caso de autos no estamos ante un despido fraudulento, por no ser el demandante un trabajador común, sino de confianza, debiéndose tener en cuenta que la legislación laboral no establece ninguna disposición que se refiera al procedimiento de despido de los trabajadores de confianza o del personal de dirección. Es por eso que ante dicho vacío legal, en la práctica los empleadores proceden al cese de este tipo de trabajadores, motivando el despido en la pérdida de confianza. Lo real es que la empresa demandada despidió a mi patrocinado imputándole una falta grave, que es un tema objetivo y no motivado en la pérdida de la confianza. Es por eso que la sentencia de vista incurre en lo que conocemos como vicio de incongruencia extrapetita, porque varía los términos de la causa petente. Pues bien, nosotros hemos solicitado en nuestra pretensión impugnatoria que la sala del tribunal declare nula esa sentencia de vista y confirme en todos sus extremos la sentencia de primera instancia que declaró fundado el amparo. Y a esto me voy a referir en apretada síntesis. El señor Pedro Pasos Carrera ha sido objeto de un despido fraudulento porque se le ha imputado hechos inexistentes. El señor Pedro Pasos Carrera es un marino mercante y fue contratado por la empresa Shogun Hierro Perú para desempeñar el cargo de oficial principal de un remolcador. En ejercicio de esa función el día 5 de mayo del 2011 y en su condición de capitán del remolcador Iron Mul en el puerto de San Nicolás, y cuando él estaba haciendo las labores de vigilancia marítima, divisa a más o menos 600 o 750 metros del puerto de San Nicolás dos embarcaciones menores, embarcaciones de pesca artesanal. Cabe referir de que de acuerdo a los procedimientos de la empresa, las embarcaciones menores no pueden acercarse a una distancia menor a 300 metros del puerto. Estas embarcaciones se encontraban a 600 y 750 metros. Las divisa y se dirige con el remolcador empleando el procedimiento de caso, que es verificar por qué se encuentran estas embarcaciones ahí, prestarles auxilio en caso de que sea necesario e invitarlos a retirarse.
Es en ese momento en que de la primera embarcación, Diana Lucero, los tripulantes de esta embarcación depositan en la cubierta del remolcador unos mariscos que el señor Pasos Carrera ordena que uno de los tripulantes del remolcador devuelva. Y luego se dirige a la segunda nave, Jefferson Farfán, y sucede algo parecido. El sistema de circuito cerrado de televisión del puerto, que está a 750 metros del lugar de los hechos, divisó el suceso y ordenó que el remolcador regrese. Una vez atracado el remolcador en el puerto, el jefe de seguridad interna de la empresa interviene el remolcador. Entendemos nosotros en un procedimiento contrario al reglamento de control y vigilancia de actividades marítimas, que esto está regulado. El día 6 de mayo, mi patrocinado formula una protesta ante el capitán del puerto porque evidentemente las intervenciones tienen que ser presididas por la autoridad marítima. A partir de ahí entendemos nosotros que la empresa lo que hace es, en represalia, fabricarle un procedimiento de predespido. El día 20 y 21 de mayo lo citan a mi patrocinado, lo interrogan y mi patrocinado afirma lo que sucedió. No hubo ningún intercambio de paquetes. Es más, en la intervención no se encontró ningún paquete en la embarcación. Simplemente era un regalo que él rechaza. La carta de predespido imputa... si me podría conceder un minuto... Por favor. La carta de predespido imputa 3 cargos: el intercambio de paquetes con estas embarcaciones artesanales, la omisión de haber informado a las autoridades de la empresa sobre este hecho y haber efectuado la protesta a la Capitanía de Puerto. Sin embargo, la carta de despido sinosamente varía la imputación y ya el intercambio de paquetes no es el hecho que sustenta la falta grave. La carta de despido dice: es preciso señalar que el hecho que sirve de sustento de la imputación de falta grave laboral no se fundamenta en el hecho mismo del intercambio lanzado de paquetes, mercancías o cualquier objeto y la devolución de los mismos, sino en que usted tenía la obligación de informar. ¿Correcto? La carta de despido más adelante dice de que ese intercambio de paquetes, que no era el sustento de la imputación por falta disciplinaria, habría originado un grave perjuicio a la seguridad de las instalaciones portuarias. No entendemos razonablemente cómo 2 embarcaciones menores de pesca artesanal pueden poner razonablemente en peligro las instalaciones portuarias de la empresa Chogan Yarro Perú. Entonces, no hubo nunca un intercambio de paquetes, ese no fue el hecho que sustentó la falta disciplinaria. La obligación de informar del señor Pasos Carrera en su condición de capitán de la nave a sus superiores era, digamos, surge cuando constituyen hechos de importancia. Este hecho no era de importancia, regalo de mariscos y devolución no era de importancia. Y la formulación de la protesta ante la Capitanía de Puerto es el ejercicio regular de un derecho de un marino mercante que capitanea una embarcación. Y por esos motivos que estamos solicitando que se anule la sentencia de vista y se declare fundada la demanda de amparo al haberse acreditado la producción de un despido fraudulento. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del tribunal. Se inicia el informe del abogado del demandante expresando que la solicitud es de nulidad del pronunciamiento de la Sala Superior de Nazca de la Corte Superior de Ica. Y ello porque en su alegato manifiesta que no ha sido materia del proceso, no ha sido invocado por las partes. Y ello, señor, no es exacto. En la página 4 del escrito de contestación de la demanda de amparo, mi parte expresamente se refiere a la improcedencia de la demanda, debido a la múltiple y uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que un trabajador despedido arbitrariamente tiene solo 2 opciones. Una, acudir a la justicia laboral ordinaria para el pago de la indemnización por despido o acudir a la justicia constitucional para su reposición en el empleo. Pero ello no ocurre, señor, con quienes, como el demandante, se ha acreditado con profusa prueba dentro del proceso, tiene la condición de funcionario y personal de confianza, como emerge
del contrato, como emerge de la comunicación al Ministerio de Trabajo y como emerge de su propia carta. Página 2, cuando expresa textualmente: he incumplido con mis obligaciones, no he incumplido con las obligaciones ni con las funciones que tengo establecidas como capitán y marino mercante que soy, así como funcionario y personal de confianza de la empresa. Esta primera parte de la contestación de la demanda, como insisto, es uniforme, jurisprudencia e incluso vinculante de este Tribunal Constitucional, ha sido seguida por la Sala y por ello revoca la sentencia de primera instancia y su pronunciamiento es respecto de la improcedencia de la demanda, que mi parte solicita su confirmatoria. Sin embargo, se ha hecho alegaciones también de que no existe falta grave, y ello, que es la parte sustentatoria del despido que también hemos alegado en la sentencia, también es falso. La falta grave, señor, consiste en que los procedimientos marítimos prohíben a las embarcaciones, como en el caso de la instalación portuaria de San Nicolás de mi representada, y que emerge de las funciones que aparecen de la certificación BASC otorgada a mi representada por la World Bass Organization para el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad World Bass Organización de acuerdo con la empresa certificada. Y esto, señor, es justamente la seguridad que deben tener las instalaciones portuarias en cuanto a la actitud de las embarcaciones como la que es de propiedad de mi representada, de no acercarse mucho hacia naves terceras, porque ello evidentemente pone en riesgo la seguridad, y no solo ello, sino que se presume de alguna otra circunstancia, que es lo que emerge de la agravación a la que he hecho mención la parte demandante. Y esto, señor, porque según la expresión dice que hubo un obsequio de moluscos. Yo no sé, señor, si es común que en el alta mar, cuando una embarcación se acerca a otra, es objeto de donaciones, como ha mencionado, y que esas son rechazadas. Evidentemente no pudieron ser moluscos, pudieron ser alguna objeto muy grave, sobre todo en las circunstancias en que se desarrollan las actividades marítimas en mi empresa, y en la empresa que represento. Y por ello, señor, esta situación le fue preguntada en cómo hubo la intervención a la que se ha hecho mención, y el funcionario personal de confianza negó los hechos. Negó que hubiera habido la transferencia de productos, de bienes, entre una embarcación a otra y su devolución. No inscribió esta circunstancia como es su obligación en el cuaderno de bitácora. Y para protegerse, digamos entre comillas, hizo la denuncia ante la Capitanía de Puerto de un hecho que, según el propio abogado de la demandante, no era tan importante. Y si no era tan importante, ¿por qué lo hizo directamente la Capitanía después de haber conocido que se le estaba imputando la falta grave? Estas situaciones, señor, si el tribunal no considera que la improcedencia de la demanda está absolutamente bien expresada por la Sala Superior de Ica, al análisis del fondo del asunto, igualmente determinará la comisión de falta grave y que no es posible la reposición del demandante. Muchas gracias, señor. Sí, muy rápido. En primer lugar, el fundamento 12 del recurso de apelación contra la sentencia que formuló Chogaño Perú dice textualmente lo siguiente: el despido del señor Pasos Carrera no se basó en la pérdida de la confianza, sino en la acreditación de una falta grave. Si el despido se hubiera producido por pérdida de confianza, no estaríamos acá discutiendo el tema. Acá el tema es que se le ha imputado al señor Pasos Carrera, un oficial de la Marina Mercante, una falta grave. En segundo lugar, no hubo intercambio. O sea, cuando al señor Pasos Carrera se le interviene en la embarcación, se dice: ¿dónde están los paquetes? No hay ningún paquete porque no hubo intercambio. Intercambiar es dar y recibir. Acá lo que hubo fue, se puso en cubierta moluscos o mariscos y el capitán de la embarcación ordenó que se boten al mar. Por último, el señor Cantoral Guillén, que es tripulante del remolcador y que fue quien tiró al mar los mariscos y devolvió las bolsas a las embarcaciones artesanales, fue suspendido
por 3 días, sin goce de haber. Y al señor Pasos Carrera se le despide. Eso es todo, gracias. Señor, con su permiso, resulta curioso alegar que un despido por falta grave, o sea, por hechos que considera mi representada son causales justas de despido, sea inferior a un despido por pérdida de confianza. Evidentemente, la comisión de falta grave lleva consigo la pérdida de confianza en el trabajador, y simplemente las alegaciones de improcedencia de la demanda es evitar el enojoso trámite a un magistrado encargado de tantos asuntos, no pronunciarse sobre el fondo del asunto, que al final va a tener la misma conclusión, porque el despido por falta grave en todo caso debía ser materia de un objeto de un proceso ordinario, porque necesitaba la probanza de eso que justamente el abogado de la parte contraria está mencionando en este caso, que no hubo transferencia, que no fueron intercambios, que fueron obsequios de moluscos, que existe una grabación, porque lo negó, justificar toda esta situación a efecto de determinar de que se produjo un despido incausado y con ello el personal de confianza obtener no la reposición, sino el pago de la indemnización correspondiente. Gracias, señor. Causa número 13. Expediente 1175-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Jimmy Raúl Guinea Pérez contra el juez del tercer juzgado penal de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Sidney Alex Bravo Melgar. Gracias. Señor presidente, señores miembros de este ilustre colegiado, anteladamente les doy las gracias por permitirme efectuar el informe oral que versa sobre la causa 1175 de habeas corpus, en el cual el emplazante es mi patrocinado Jimmy Raúl Guinea Pérez. Señor presidente, el emplazado en este proceso es el juez especializado en lo penal del tercer juzgado del Distrito Judicial de Ayacucho, específicamente de la provincia de Huamanga. Me refiero al juez Willy Pedro Calle Ayala. Resulta de autos y actuados, señor presidente y señores magistrados, que a mi patrocinado se le imputa la comisión del delito de lesiones graves ocurrido en septiembre del año 2010, y estos hechos fueron ocasionados contra su padrastro. Pero digo supuestos hechos porque no se ha acreditado fehacientemente los hechos imputados a mi patrocinado, y obviamente, como es de advertirse, se trata de un proceso en el cual hay rencilla familiar. Señor presidente, señores magistrados, el denunciado argumenta que mi patrocinado le profirió golpes, y razón por la cual acudió el 10 de septiembre del año 2010 a que se le efectuara un certificado médico de edad. Va a decir que se le auscultara médicamente y se efectuara el diagnóstico pertinente. Resulta, señor presidente, que el certificado médico número 3731-968 proveniente de una clínica particular diagnostica que el supuesto agraviado tenía contusión en el hemitórax izquierdo y hematoma parietal izquierdo, y se le da 7 días de descanso médico. Con este certificado que ha obtenido de una clínica particular, el supuesto agraviado se dirige a E-Salud a efecto de que se le otorgue, va a decir que se le entrega un certificado médico. Esto ocurre y se le otorga, señor, el certificado médico 102.000.4209, señalándole igual 7 días de descanso médico. Con este certificado de salud, él vuelve a E-Salud el día 16 de septiembre de 2010 y obviamente se le vuelve a diagnosticar dolor en la parrilla costal izquierdo y se le diagnostica fractura metatarso pie derecho. Yo quiero, señor, que tengan mucho en cuenta esto de fractura en metatarso y pie derecho, y se le pide que se le practique una radiografía para de repente poder demostrar si tenía TEC. Resulta, señor, que él se toma la radiografía, pero luego de haberse tomado la radiografía, valga la redundancia, unos días después se apersona de salud y él sustrae este certificado, perdón, esta radiografía, y después regresa
al mismo de salud, obtiene unos documentos fraguados dolosamente, los lleva a digamos, los médicos legistas, y los médicos legistas les piden un certificado con fecha 21 de septiembre de 2010 y le diagnostican fractura de arco costal izquierdo, prescribiendo 5 días de atención facultativa por 48 días de incapacidad médico-legal. Cuando se hicieron las ratificaciones periciales hubo contradicción entre los dos médicos que evaluaron supuestamente al agraviado. No hubo evaluación alguna, señor, solamente se practicaron, versación de los documentos, auscultar los documentos y no al supuesto agraviado. Durante la secuela del proceso, señor presidente y señor magistrado, se han tachado todos estos documentos y el juez encausado en el presente proceso de habeas corpus las ha declarado improcedente. Pero resulta, señor, ¿dónde está, digamos, en sí el sustento de este habeas corpus? Está en lo siguiente: las resoluciones venidas de este juez han tenido dilación extrema, vale decir, se ha vulnerado el principio de celeridad procesal. ¿Por qué? Porque eso atenta a los derechos del justiciable y las resoluciones suyas median entre 5 y 8 meses. Y si se tiene presente, señor presidente y señores magistrados, un proceso sumario de lesiones graves no puede durar más de 3 años, porque este proceso que se inició el 10 de septiembre del año 2010, hasta hoy en día, que estamos 2 de mayo del año 2013, no se ha resuelto. Se ha demostrado, señor presidente y señores magistrados, que existe parcialidad manifiesta en el presente proceso por parte del señor juez Willy Pedro Ayala Calle, probablemente por la amistad que le une con el supuesto agraviado, ya que éste alardea consecuentemente, seguidamente, de que tiene amistad con él y que el proceso obviamente lo va a manejar a su antojo. La doctrina especializada en la materia, señor, en materia de derechos constitucionales, señala que cuando existe la vulneración de los derechos consagrados en la norma fundante, tal cual lo señala Hans Kelsen, y a su vez en las Declaraciones Universales de los Derechos del Hombre de la ONU del año 1948 o en la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica del año 1969, procede a incoar recursos que sean sencillos y que sean cortos, y en este caso uno de ellos, como último ratio, es el habeas corpus. El habeas corpus, señor presidente y señores magistrados, como ustedes muy bien lo saben, es una de las garantías constitucionales y jurisdiccionales especiales de los derechos fundamentales. Su regulación debe provenir de un mandato constitucional, por tanto constituye un compromiso de los poderes públicos ante los ciudadanos. El habeas corpus tutela los derechos fundamentales y en este proceso, señor, se está tutelando el segundo bien jurídico tutelado, que se llama libertad. ¿Por qué? Porque se está conculcando los derechos de mi patrocinado. ¿A qué me refiero? El señor juez está obrando sin probidad, el señor juez está obrando contraviniendo el debido proceso, el señor juez está contraviniendo el principio de la tutela jurisdiccional efectiva, la doble instancia y el derecho de defensa, que están consagrados en el artículo 139 de nuestra Constitución, incisos 5, 14 y respectivamente en el inciso, señor, pertinente, que es el sexto. Se han presentado, señor, numerosos recursos ordinarios en este proceso y obviamente el señor juez siempre ha incurrido en dilación procesal, contraviniendo el debido proceso. Hay una dilación procesal injustificada que vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y que no diezme los derechos de los justiciables. Para no cansarlo, señor, y acá voy a terminar, de lo supraexpuesto se deprende objetivo y fehacientemente que se ha vulnerado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y me gustaría que ustedes se pronuncien sobre este caso y que, de ser el caso, sea un leading case basándose en el derecho anglosajón, vale decir, en el derecho comparado, para que pueda sentarse precedentes, tal cual lo establece el artículo 7º del título preliminar de la ley 28.237, que es el Código Procesal Constitucional. Yo, confiado, señor, en la sapiencia que vosotros tienen, estoy seguro que van a declarar fundada íntegramente el presente proceso de habeas corpus incoado. Con su venia, señor presidente y señores magistrados. Muchas gracias. Causa número 23. Expediente 1201-2013, proceso de amparo, seguido por Laura Yolanda Flores Díaz contra el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación CAREC. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Juan Javier Araujo Urrunaga. Muy amable, señor presidente. Buenos días ante todo. Señores magistrados, buenos días, colegas presentes. Mi patrocinada
es la señora Laura Yolanda Flores Díaz. Ella fue una trabajadora, es una trabajadora de la institución denominada CAREC, que funciona dentro de las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas. Es una organización creada con los fondos de los aportes de las empresas de la industria petrolera en el Perú. Tiene un presidente y un secretario ejecutivo, y su organización se dictó por ley, así como su estructura organizacional. Pues bien, en el marco de esta presentación, quiero expresar que la demanda de autos solicita que se deje sin efecto la carta de despido que fue cursada a mí patrocinada el 3 de septiembre del año 2010, señalando que se habían quebrantado las conductas o la buena fe laboral y se le había quitado la confianza a mi patrocinada. Nosotros, al interponer la demanda, señalamos ante el 10º Juzgado Constitucional de Lima que esto no era así y que era producto de un despido injustificado e incausado. La contestación de la demanda refería que mi patrocinada era una persona calificada como personal de dirección. Finalmente, la sentencia de primera instancia declara fundada la demanda, toda vez que en la liquidación de los beneficios sociales y tanto como en el contrato de trabajo y en las boletas de pago, y además en una carta del 30 de noviembre del año 2009, se apreciaba que mi patrocinada tenía la condición de trabajador común, y es en función a eso a que se declara fundada la demanda. Posteriormente, en vía de apelación, la institución CAREC plantea que mi patrocinada no era ya personal de dirección, sino más bien un personal de confianza, y que además la sentencia de primera instancia había inobservado el hecho de que CAREC le había entregado 2 cheques a mi patrocinada y en calidad de pago por separado por parte de sus beneficios sociales y su indemnización por despido, y que al no objetar esas circunstancias no tenía derecho a venir a invocar una reposición. Pues bien, nosotros en nuestra expresión en la solución de la expresión de agravio señalamos que apoyándonos en las sentencias de vuestro distinguido Tribunal Constitucional, habíamos procedido a devolver el cheque de indemnización por despido a través del juzgado, por considerarlo la vía más idónea y porque efectivamente ahí se demostraba el no cobro. Ahora, por el lado de establecer la naturaleza de la relación laboral, señalamos muy claramente que la demandada venía confundiendo tanto a la judicatura en primer grado como a la sala en segundo grado respecto de la condición o bien de trabajadora de dirección o de personal de confianza. Finalmente, la sentencia se apoya, la sentencia de grado, la de vista, se apoya en argumentos, en una argumentación desarrollada en base a unos documentos que no fueron presentados debidamente, no fueron proveídos tampoco y menos fueron notificados a nuestra parte. Para hacer una referencia exacta a estos hechos, la argumentación, el desarrollo argumentativo de la sentencia de vista empieza en el fundamento 15º. Ahí se argumenta que se apoya en el artículo 374 del Código de Procedimientos Civiles para aplicarlo supletoriamente y a su vez aplicar el principio de elasticidad
a fin de poder admitir o resolver la causa. Seguidamente, en el fundamento 16º, la sala, en base a lo dicho, sustenta haber tenido a la vista unos anexos A y B presentados por la institución CAREC, sin decir de dónde provienen esos documentos, si son de la apelación, si son de la expresión de agravios, si son de la contestación de la demanda, no lo dice. Y, sí, doctor. Claro que gracias, sí. Gracias, presidente. Doctor, ¿cómo viene este caso en primera instancia? En primera instancia se declara fundada la demanda, doctor. Y en la segunda es que le revoca. Así es. ¿Cuál es la razón del agravio constitucional? O sea, ¿qué cosas han lesionado a su patrocinado, aparte de que usted dice que ha devuelto el cheque de la indemnización? Sí. ¿Hubo beneficios sociales? Así es. ¿Los retiró? Sí, el cheque Ya. de los beneficios sociales. Entonces, ¿me puede precisar qué es lo que está usted Por amparándose, supuesto. en qué amparo constitucional? Ya tenemos entendido que devolvió la indemnización, solo cobró los beneficios, Así es. lo cual, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, estaría apto para que se pueda revisar si el despido fue arbitrario o fue, en fin, no, eso no hay ya duda. ¿Podría usted explicarme eso, por favor? Sí, doctor. El fundamento, el argumento central de nuestro pedido de agravio constitucional es el que no se ha observado la verdadera naturaleza de la relación laboral, no se ha establecido por parte de la sala. Y más aún, la sala, al pretender hacerlo, se ha apoyado en instrumentales, en documentos que no han sido debidamente proveídos ni notificados a nuestra parte, ni siquiera han sido admitidos como prueba, como medios de prueba. Y así, de esa manera, se ha determinado la naturaleza laboral, la naturaleza de la relación laboral, para en contra de mi patrocinada, señalando que ha sido personal de confianza, revocando la sentencia de primera instancia. Bueno, gracias, ya se verá eso. Gracias, Sí. presidente. Bueno, señor presidente, para puntualizar finalmente nuestro pedido, solo en las resoluciones del juzgado, solamente se nos notificó la resolución 11, que es la resolución con la que se notifica el concesorio de la apelación. Luego de eso vienen ya las resoluciones de la sala. Sin embargo, nosotros, después de revisar el expediente ante vuestra instancia, nos hemos dado con la sorpresa que el juzgado de origen, el 10º juzgado, había emitido 2 resoluciones más, la 12 y la 13, que nunca fueron notificadas. Y eso, y en esas resoluciones se tenía presente esos documentos que se alegan, pero esos documentos nunca fueron proveídos como medios probatorios, ni tampoco estaban dentro de la apelación, y menos aún dentro de la contestación, lo que nos indicaba a nosotros que el sustento que servía de apoyo para la sentencia de vista no era legal, porque esos documentos no habían sido debidamente tramitados a nuestra parte ni proveídos por el juzgado. Y ese es el sustento real de nuestro pedido ante vuestro tribunal. Causa número 39, expediente 1260-2013, proceso de amparo, seguida por Antonietes Cajadillo de Purizaca contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Margot Bonilla del Águila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados del tribunal, vengo a informar en la causa número 39, seguida por Antonietes Cajadillo de Purizaca, quien demanda a la ONP le otorguen
pensión de jubilación bajo los alcances del decreto ley 19.990, más el pago de sus pensiones devengadas e intereses legales, para lo cual pide se le reconozca los más de 22 años y 2 meses que refiere haber aportado. La ONP solo le ha reconocido 10 años de aportación. En sentencia de primera instancia, la demanda fue declarada infundada. En segunda instancia, esta es revocada y reformándola, la declaran improcedente, sustentándose la misma en que el certificado que presenta la demandante no se consigna los nombres ni identidad de la persona que la suscribe, documento que no ha sido corroborado con documentación adicional. Es por esta razón, señor presidente, que solicitamos esta sala se declare improcedente la demanda, teniendo en cuenta que no se ha seguido los lineamientos establecidos en la sentencia vinculante referente a los aportes emitida en la sentencia 4772 del 2007. Causa número 46, expediente 1275-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Rafael Félix Castillo Palacios, contra los jueces de la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Héctor Alfredo Altamirano Arteaga, y por la parte demandada, la doctora Betty Margot Ludeña Cortegana. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este ilustre tribunal, colega de la defensa, señores presentes. En mi condición de abogado de don Rafael Félix Castillo Palacios, solicito a ustedes se sirvan revocar la sentencia de la Sala Penal de Ancash, Sala Superior Penal de Ancash, que revocando la sentencia de primera instancia ha declarado improcedente 3 votos contra 2, la demanda de habeas corpus, que en su principio fue declarada en 2 oportunidades fundada por el juzgado de primera instancia. La razón de la interposición del habeas corpus, señor presidente, señores magistrados, radica en que en la tramitación de un proceso penal preexistente, seguido contra mi patrocinado, se violó el quizá más importante de los derechos a que tiene toda persona a quien se imputa un acto delictivo. Esto es, a conocer la imputación y, subsecuentemente, a ejercer su derecho de defensa vía el control de las pruebas de cargo, vía el derecho a contradecir esas pruebas de cargo y también por la vía de poder ofrecer pruebas de descargo. Cabe mencionar que el proceso, hurto agravado en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la supuesta emisión sin licencia o utilización del radioespectro electromagnético sin contar con la licencia respectiva. Los hechos, señor, son los siguientes. En el mes de mayo del año 2010, mi patrocinado, que a la sazón se encontraba en la ciudad de Lima, él es auxiliar coactivo de la SUNAT, y con motivo de sus labores estaba por esta ciudad, fue detenido por la Policía Nacional y fue conducido compulsivamente al tercer juzgado penal de la ciudad de Huaraz en razón de existir una requisitoria porque había sido declarado reo ausente. Al ser puesto a disposición del referido órgano jurisdiccional, tomó conocimiento de la existencia del proceso penal en el cual se dictó la medida coercitiva que he mencionado, y también con mucha sorpresa tomó conocimiento de que la investigación había concluido y que inclusive ocasionó que al momento de rendir su instructivo, nosotros sabemos que bajo los alcances del proceso sumario tramitado bajo las normas previstas en el decreto legislativo 124,
proceso sumarísimo, una vez declarado ausente, es puesto a disposición el imputado, el procesado, para que rinda su instructiva, se levanta la orden de captura. Efectivamente, después de rendir su instructiva, el fiscal se ratifica en la acusación. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque existía ya anteriormente en el expediente penal en mención una resolución que declaró concluida la investigación para pasar y declaró después de la acusación fiscal la ausencia, como reo ausente a mi patrocinado. El proceso penal, señor, en mención, y no solo el proceso penal, es decir, desde la apertura de la instrucción, sino en la investigación preliminar anterior a se inició porque en ejercicio de sus atribuciones el Ministerio de Transportes realiza una inspección en la ciudad de Huaraz, en varios lugares donde se suponía o se tenía información de que había emisión ilegal de actividad, en este caso televisiva. Llegan a un lugar, al barrio de Bellavista, ¿no? Ingresan a un local y efectivamente se estaba emitiendo señal televisiva. Encuentran a un señor pintado Solari y al ser inquirido oiga señor, ¿qué pasa? ¿Quién es el dueño de esto? Dice Rafael Félix Castillo Palacios. Se inicia, en razón de que la norma obligaba para efectos de incautación de los equipos con los que se realizaba la transmisión ilegal, acudir al Ministerio Público, quien a su vez, en ese entonces directamente disponía la incautación. Se inicia todo este proceso penal, la investigación preliminar por hurto agravado. Y se inicia contra mi patrocinado. Sin embargo, señor, pese a que en la RENIEC figura su domicilio, Girón, Cajamarca, pasaje Ranrapalca número 4 de la ciudad de Huaraz, 6 cuadras de la Plaza de Armas, se insistió en notificarle en el barrio de Bellavista sin número, una dirección imprecisa que además no le correspondía y que por lo demás, por imprecisa, motivó que los notificadores devolvieran las notificaciones. Señores, dirección imprecisa, nadie lo conoce. Se formaliza la denuncia y en el tránsito, formalizada ya la denuncia, antes de la apertura de instrucción, el Ministerio Público imprime la ficha RENIEC de mi patrocinado, donde se consigna Girón Cajamarca, pasaje Ranrapalca número 4, Huaraz. Se apertura instrucción, señor presidente, y no se le notificó. Se insistió con barrio Bellavista sin número, Huaraz. Dirección que, reitero, con la que no tiene ninguna vinculación el señor Castillo Palacios. Entonces, ya la actividad procesal en el juzgado, este vicio de mala notificación es agravado porque ya tenían la dirección impresa en el proceso. Evidentemente el señor Castillo Palacios nunca se presentó porque no tenía conocimiento de la existencia de la imputación, de la existencia de este proceso. Como consecuencia de ello, la investigación se dictó un auto de prórroga, terminó se enviaron los actuados al Ministerio Público, el Ministerio Público acusó formalmente, pidió la declaratoria de ausencia, salió la requisitoria, y lo curioso, señores, es que en la requisitoria, cuando se emiten reiterados oficios dirigidos a la autoridad policial, sí que se consigna el domicilio de mi patrocinado. Como consecuencia de todo ello, don Rafael Félix Castillo Palacios jamás conoció la imputación que pesaba en su contra y jamás pudo defenderse dentro del plazo de la investigación, es decir, jamás pudo ejercer el derecho a ofrecer prueba, a contradecir la prueba ofrecida por el Ministerio Público en su contra. Pese a alegar estos vicios de nulidad, se emite sentencia condenatoria en primera instancia, se apela a la misma, invocando estos vicios de nulidad conforme a la normatividad respectiva, pese a hacer el informe oral ante la sala, conformada por los señores demandados, la sala confirma la sentencia impone una condena suspendida, sí, pero le impone también reglas de conducta que
limitaban y hasta ahora limitan su actividad, su tránsito locomotor. ¿Qué es lo que dicen los señores magistrados? Que 3 contra 2, los que han hecho resolución en mayoría para desestimar nuestra acción. Primero, sostienen que no se ha violado el derecho de defensa. ¿Por qué? Dicen porque mi patrocinado pudo apelar la sentencia, porque mi patrocinado excepcionó, porque mi patrocinado presentó alegatos. Señor, el núcleo, para nosotros, centrándonos en este caso, del derecho de defensa cuya violación denunciamos, es que no se le permitió conocer la imputación y ejercitar acciones procesales de defensa en el, digamos, antes de que precluya el estadio procesal respectivo. ¿Qué hago yo presentando prueba? Les digo ahorita, a ver, asumiendo en este proceso, no vale. Una vez precluida el plazo de investigación, ¿de qué me valía presentar pruebas? No podía. Así lo hubiese hecho, no podían ser meritadas. El agravio, señores, que vía la violación del derecho de defensa, de tutela jurisdiccional efectiva, del debido proceso, se vinculan estos, bajo las circunstancias fácticas que hemos narrado, con el derecho a la libertad individual de mi patrocinado, en razón de que se le impuso reglas de conducta limitativas de su locomoción, conforme ya ha sido establecido en reiterada jurisprudencia por el tribunal. El solo hecho de imponer reglas de conducta en una sentencia condenatoria a plazo suspendido implica que el tribunal tenga capacidad para analizar esa sentencia. Entonces, reitero, jamás se le permitió a mi patrocinado, señor, la posibilidad de defenderse, nunca. Otro hecho, otro de los fundamentos de la Sala Superior Penal que desestima el habeas corpus, está determinado porque manifiestan, señor, que mi patrocinado al prestar su declaración instructiva señaló otro domicilio real. Sí, pues, a la fecha en que fue detenido mi patrocinado, cuando yo había precluido en el proceso original toda posibilidad de defenderse, ya no residía en Girón Ranrapalca. Pero en todo caso, eso es un tema de mi patrocinado. Se debió notificársele, y si se le notificaba en Girón Ranrapalca, no dejarle de notificar, y indudablemente mi patrocinado jamás hubiese podido estar invocando el estado de indefensión. Un minuto más, por favor. Entonces, consideramos, señor, que en este caso el estado de indefensión al que se le sometió en el proceso penal precedente viola los derechos que hemos invocado para la interposición del presente habeas corpus. ¿Perdón? Que había emitido, que él había incurrido en el delito de hurto agravado por haber emitido señal. Es más, a nivel administrativo el Ministerio de Transportes lo ha eximido de responsabilidad, porque se logró acreditar en esa vía administrativa que en ningún momento el señor incurrió en esa falta de tipo administrativo por la que fue luego condenado penalmente. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicitamos se confirme la resolución venida en grado y se declare improcedente el presente habeas corpus, por cuanto el accionante refiere se ha vulnerado su derecho de defensa dentro del proceso penal ordinario que se le siguió contra el magistrado ahora emplazado. Sin embargo, debemos señalar que el accionante, el favorecido, fue detenido por la resolución que lo declaraba reo ausente. Pues bien, al ser detenido rinde su declaración instructiva, donde señala un domicilio procesal. Asimismo, presenta sendos recursos dentro del proceso ordinario, como la nulidad de todo lo actuado, como la excepción de naturaleza de acción, donde además adjunta medios probatorios, donde también otorga poder al abogado defensor, donde también adjunta medios probatorios, los mismos que son admitidos mediante la resolución número 29 y los que seguían resueltos en la sentencia de primera instancia.
Pues bien, podemos evidenciar que en todo momento el favorecido ha tenido el derecho ha tenido presto su derecho a la pluralidad de instancias y su derecho de defensa. Además, debemos tener en cuenta que, conforme al artículo 172 del Código Procesal Civil, esta presunta omisión de la notificación del auto de apertura de instrucción habría sido convalidada al haberse presentado dentro del proceso los recursos que he mencionado, así como su instructiva, su domicilio procesal. Por otro lado, respecto a la nulidad de todo lo actuado, respecto a la nulidad de notificación presentada, si bien es cierto el juez en primera instancia no amparó dicha solicitud, el favorecido tuvo el derecho a apelar, lo cual no hizo. Por ende, también convalidaría la presunta omisión de notificación realizada, o presuntamente que vulnera su derecho a la libertad. Respecto a la sentencia de segunda instancia que confirma la condena a la que se encuentra actualmente el favorecido, esa tampoco se interpuso el recurso para que sea revisada por la Corte Suprema. Por ende, verificamos de que no existe la firmeza exigida para los procesos constitucionales que señala el Código Procesal Constitucional. Por dichos motivos solicitamos se confirme dicha resolución. Muy brevemente, y solo refiriéndome a lo aludido por la doctora. En principio, señor, no se pueden admitir medios de prueba a título de defensa, se le lleva a comparecer al proceso es vía coercitiva y vencidos los plazos para poder defenderse. Nosotros no estamos diciendo que no pudimos apelar la sentencia, sí, evidentemente lo hicimos, porque si no, además no estuviéramos acá. Recordemos que para que sea procedente un habeas corpus contra resolución, esta tiene que judicialización de primera instancia, no es firme. Y finalmente, señor, hemos sido precisos al señalar que el proceso penal se tramitó bajo los alcances del Decreto Legislativo 124, es decir, era un proceso sumario. El artículo 9 del Decreto Legislativo 124, señor, establece que contra las resoluciones de vista, las sentencias de segunda instancia dictadas por las salas superiores, en ese entonces, según el texto original de la norma, Tribunal Correccional, no procede recurso de nulidad. Por tanto, la resolución era firme. Y en todo caso, invocamos acá los fundamentos establecidos en precedente vinculante en el caso de Curi-Bumechar, para efectos de establecer cuándo es exigible el requisito de firmeza de una resolución judicial. Y en cuanto a la apelación, aunque no me quedó claro por allí a qué se refería la colega, me parece que es la posibilidad de apelar la resolución que declaró mi patrocinado reo ausente. Señor, reo ausente, me llevan, me hacen tomar mi instructiva y levantan la captura. ¿Qué posibilidad de apelarla tengo si ya no surte efecto? Sería, no sé, gastar pólvora en gallinazo. No es posible hacerlo. Muchas gracias. Solo para aclarar, respecto a la apelación me refería a la nulidad de los actuados, que fue declarada improcedente y esta no se apeló. Solo eso, señor presidente. Perdón, señor, solo parece que la nulidad de actuados, señor, disculpe. En todo caso, la nulidad de actuados fue resuelta en sentencia. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas no hay informes orales por no haberlo solicitado las partes o porque no se han apersonado para realizarlo.